gracias al Señor por permitirnos estar aquí y por verle a ustedes. Tenía mucho que no lo veía y lo extraño mucho y me hacen mucha falta. Pues de una vez vamos a la palabra. Lucas capítulo 23, usted lo va a leer en los laterales. Amén. Y dice la palabra: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suertes. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra que Jesús dio desde la cruz. Una palabra de perdón, todos lo sabemos. Pero permítame y présteme por 2 minutos su imaginación. Imagínense ahora, Jesús va por la vía dolorosa, no dice media palabra, va con su boca cerrada, no está hablando nadie, está esperando llegar al Gólgota, llegar al punto de inicio de un antes y un después, porque la cruz es un punto de un antes y un después de Jesús. Y allí está Jesucristo y dice por primera vez aquellas palabras. Muchas personas estaban esperando que Él dijera otra cosa. Quizás muchas personas estaban esperando que Él se quejara por el maltrato o el dolor que estaba pasando desde la cruz. Y yo quiero que usted se imagine 2 reinos: el reino de los cielos más el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está esperando que Jesús maldiga a la creación. Pues ya en Génesis 6 y en Génesis 7 se había visto a Jehová acabar con la creación. ¿Por qué? Solamente si hubiesen salvado 8, Noé y su familia, porque ya ellos habían entrado en mal, haciendo mal, violencia, problemas, y Jesús y el Padre decidió acabar con aquella generación, ¿no? Entonces Satanás sabía que desde el principio el Padre no se estaba sintiendo bien. Satanás sabía y dijo: si eso fue en Génesis, en aquellos tiempos que Él acabó con la creación, ahora si le maltratan lo que mal ama, también va a acabar con la creación. Satanás está esperando que Jesús maldiga la creación. Satanás está esperando que Jesús diga: yo no amo esta generación. Pues después de llevarlo a la cruz, ¿qué otra cosa podía Satanás esperar? Pero imagínense en los cielos millones y millones de ángeles esperando que Jesús simplemente dé un mandato de que digan: vengan y ayúdenme. Y en los cielos hay silencio, mientras en el reino de las tinieblas hay alegría, esperando una palabra de maldición, esperando una palabra de desterramiento. Pero qué lindo es Jesús, que dice por primera vez, cuando va a abrir sus labios, seguro los ángeles dicen: mira, por primera vez va a articular una palabra. Ahora Él va a decir algo. Quizá va a decir que vayamos en su ayuda. Ten presto, ten alerta, que desde que Él diga vengan, vamos a bajar a defenderlo, vamos a bajar a sacarlo de esa cruz. Pero la palabra que emana de los labios de Jesús es: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Y desde aquí en adelante el reino de las tinieblas comienza a turbarse. No esperábamos que dijera eso, porque mire, el perdón siempre va a partir del momento más difícil de tu vida. ¿Cómo es posible? Yo quiero que usted entienda cómo es posible que Jesús está muriendo, se están burlando de Él, lo están humillando. Nadie se preocupa por nadie cuando está pasando su propio problema. Es mi problema. Yo no tengo la mente para preocuparme por lo demás. Jesús, según se podía ver desde el punto de vista natural, que Él no se preocuparía por lo demás. Él tenía que preocuparse por lo que estaba pasando. Pero es tan grande su amor que aún en su peor momento se acuerda de ti y de mí. Y si desde la cruz, el momento más difícil de Jesús, aún se está preocupando por nosotros, ¿cómo no ha de preocuparse desde la diestra del Padre? Por eso mi mente, yo estoy tranquilo cuando me pasa cualquier adversidad. Porque yo digo: si tú desde la cruz, desde tu momento más difícil, te preocupaste por el perdón de mi vida, ¿cómo no va a preocuparte de mí ahora que está rodeado de poder y gloria? Porque el perdón siempre va a partir desde el desierto para poder llevarte al oasis. Nunca esperes estar tranquilo para perdonar, porque cuando tú esperes estar tranquilo para perdonar, al paso del tiempo ese perdón ya no es un perdón quizás que tú puedes decir que es genuino, porque ya se puede convertir en rencor de tanto tú esperar. Tienes que aprender a perdonar. El perdón es lo que abre brecha, mis hermanos. Todo comenzó en el perdón. Tú no puedes ser bendecido si no perdonas.
El perdón es el génesis de todo. Por eso cuando tú y yo vinimos por primera vez aquí, la primera palabra que dijimos al entrar en este camino fue: papá, perdóname, yo no quiero seguir así. El perdón es el inicio de una nueva generación de bendición para ti y para mí. Y solo por medio del perdón, es que podemos alcanzar la bendición del Padre. No hay bendición si la antesala no es el perdón. Se lo repito, no hay bendición si la antesala no es el perdón. Yo sé que es difícil perdonar, porque yo también he tenido que perdonar y esperar el momento cumbre. Jesús quizá lo pudo perdonar desde el camino, o quizás desde el huerto de Getsemaní. Pero ¿sabe por qué esperó el momento más difícil? Para que tú y yo entendamos que en el momento más difícil de tu vida, en ese punto donde ya pensamos que todo se termina, entonces tenemos que decir: papá, perdónalo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Bendice a Jesús. El pastor Jonathan con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos celebran hoy un Cristo vivo? Dígale que está a su lado: mi Cristo no está muerto, pues Él resucitó. Él resucitó. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra. Y quiero hablarle en esta mañana, en estos 7 minutos que nos quedan. Wow, 7 minutos, 15 páginas. Déjeme ver cómo lo hago, amado. Quiero hablarle sobre la palabra que Jesús dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. Y quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lo pueden ver en sus laterales. Y quiero hacer un panorama completo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dice la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguna maldad ha hecho. Y dijo a Jesús aquel ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Aleluya. Segunda palabra de Jesús en la cruz. Y este es el escenario que hay bíblico: 2 malhechores, 2 hombres pagando por sus actos, por su maldad, pero uno en el medio que estaba siendo crucificado injustamente. Allí 2 malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno que le injuriaba, mas otro le reconocía como su Señor y Salvador de su vida. Y estos pasajes nos enseñan algunas verdades que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Número 1. No importa cuál sea el escenario de muerte que nos encontremos, si Jesús está en ese lugar, hay esperanza, hay vida y hay salvación. No importa el escenario que nos encontremos, si Jesús, dáselo fuerte si es para el Señor, si Jesús está en ese lugar, hay vida, hay esperanza y hay salvación. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa el escenario. Cuando Jesús entra en escena, todo puede suceder para la gloria de Dios. El paralítico de Betesda tenía 38 años, pero llegó Jesús a ese escenario y entró en escena y aquel hombre se levantó. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años padeciendo de una condición, pero llegó Jesucristo y entró en escena, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aquella mujer fue sana. Tengo para decirte en esta mañana: no importa cuál sea tu escenario, el Rey de Gloria va a entrar en escena. Dile que está a tu lado: ahora que la película se va a poner buena, ahora que la película se va a poner buena, porque el protagonista Jesucristo va a entrar en escena. Aleluya.
¿Cuántos dicen amén? Número 2, solo se accede a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, hombre. Y esta es una gran bendición, porque allí aquel ladrón crucificado por sus actos le llegó una revelación que le va a bendecir por el resto de su vida, aleluya. Y le dice a Jesús esta palabra, versículo 41. Nosotros la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, escucha lo que él dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Lo reconoció como su Señor y Salvador personal en ese momento. Es el momento más preciso y más glorioso para él, que le reconoció como su Señor y Salvador. Y Jesús le dijo: por cuanto creíste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre crucificado ya sabía que no tenía oportunidad para hacer obra, ya sabía que no podía ser salvo por ningún medio, pero reconoció a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y dijo: solamente hay una sola puerta por cual yo puedo entrar al reino de los cielos, y está aquí a mi lado. Yo voy a entrar por esa puerta que se llama Jesucristo. Al reino de los cielos no se entra por ventana ni se entra por detrás. Se entra por la puerta llamada Jesucristo. Solo por Jesús. Solo es el mediador. Y por último, número 3, lo que Jesús te ha prometido lo va a cumplir. Por cuanto tú creíste en Jesús, él le dijo al ladrón: cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: mira, te voy a decir algo. Desde hoy ya tú estás en el reino. Ya tú entraste en el paraíso, aleluya. Jesús le aseguró a este ladrón, porque creyó en él, porque creyó en Jesús. Jesús le prometió una vida y la vida eterna. Dice la palabra: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo hemos sido acercados y ya podemos vivir en la promesa de estar en el paraíso con nuestro Rey y Salvador, aleluya. Y ahora hemos sido acercados por la sangre de Jesús y podemos recibir las promesas que Dios tiene para con nosotros. Cuando Jesús promete algo, Él lo cumple. Y con esto termino. Jesús le dijo a su discípulo: voy a morir, pero también voy a resucitar. Y hoy estamos celebrando su resurrección, porque ya no está muerto, sino que se levantó de la tumba. Jesús le dijo: esperen en Jerusalén, porque le voy a enviar su Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección, vino el día de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo sobre aquellos que le estaban esperando. Jesús prometió que iba a regresar, y hoy por hoy ya las señales están cumplidas, que aquel que prometió que vamos a estar con él reinando ha de venir a buscar a su pueblo, ha de venir a buscar a su pueblo. Lo que Jesús promete lo cumple. ¿Qué ha prometido el Señor en tu vida? ¿Qué ha prometido el Señor a tu vida? Dios le bendiga, amado. Muchas bendiciones. Bien, mis amados, en este turno hermoso que nos ha tocado el día de hoy, ya en esta tercera expresión de Jesús en la cruz, hemos visto que en esas expresiones Jesús inicia dirigiéndose al Padre. Lo vimos con Micael. En la segunda, ahora con mi hermano Jonathan. Esto es otro mensaje y no lo vamos a introducir ahí porque el tiempo está corriendo. En la segunda le habló al ladrón y ahora en la tercera le habla a su madre y al discípulo amado. Gloria al Señor. Busquemos de inmediato en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. La expresión que me corresponde en este momento es: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero quiero leer los dos versos que incluyen esta expresión. Verso 26 de Juan 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bendito sea el Señor. El momento que toda la humanidad esperaba, el cielo lo esperaba, el infierno también, pero no esperaba los resultados de lo que se estaba dando ahí en la cruz. Ahora nosotros vemos a Jesús crucificado, y después de dirigirse al Padre y luego al ladrón, que ya hemos visto las expresiones que él utilizó acá, le está hablando a su madre y a Juan, el discípulo amado. Quiero detenerme 2 minutos solamente en Juan, y es que sabemos que Juan era del círculo íntimo del Señor. Juan, aquel que estuvo en la resurrección de la hija de Lázaro, de la hija de Jairo, perdón. Siempre que hablamos de resurrección, ahí nos viene Lázaro. De la hija de Jairo. Juan estuvo ahí. Jesús solo estuvo con los íntimos cuando oró por la niña y ella se levantó. Juan era uno de ellos. Juan también es aquel que estuvo en la transfiguración, cuando el maestro, su cuerpo es transformado y puede ser contemplado en el cuerpo glorificado. Juan estuvo ahí también en el monte con los íntimos de Jesús. Pero Juan también estuvo ¿dónde? En el Getsemaní, en aquel momento amargo, de profunda amargura del maestro, porque como hombre sabía lo que le venía. Dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre. Juan estuvo ahí. En la crucifixión, en cada uno de esos momentos que hemos mencionado, estuvieron los íntimos de Jesús. Juan era uno de ellos. Pero en la crucifixión la palabra registra que solo estuvo Juan. Eso nos da una gran enseñanza. No solo tus íntimos serán los leales. Los leales estarán contigo hasta el final, porque ahí debía estar el círculo completo de los íntimos. No todos tus íntimos son los leales. Juan estuvo ahí. Jesús, como un gran hijo, ejemplo en todo aquí en la tierra. Todos los mandamientos él lo cumplió. Y en este momento se dio uno de ellos que él también lo iba a cumplir. ¿Cuántos recuerdan Éxodo 20? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Jesús le fue o no le fue bien? Está a la diestra del Padre, aleluya. Dale el aplauso al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús sabía que ya había llegado su momento final. Y ese ser amado, ese instrumento de Dios, en donde estuvo ahí en su vientre como hombre, no podía quedar desamparado. Y de los íntimos, el leal. Cada quien tenía su asignación. Pero la palabra no me registra que estuvo Pedro, que estuvo Jacobo y los demás. Los hermanos de Jesús, ¿dónde estaban, por favor? Jesús, el hijo mayor. Como su madre, entendemos, María ya era viuda. José no aparece en este escenario. Entendemos que hacía tiempo ya él no estaba. Su madre viuda, ¿quién queda a cargo? El hijo mayor. Pero el hijo mayor se va. ¿A quién le vamos a dar la encomienda? De los íntimos, déjame ver. El leal. Dáselo fuerte a Jesús. El leal. El fiel. Porque si Jesús nos dio un gran ejemplo, recuérdala. Él nos enseñó que le llamáramos papá a Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí en la tierra fue un gran hijo. Y en sus últimos momentos estaba encargando de demostrarlo a todos. Su mamá no iba a quedar descuidada ni desprotegida. El leal se hizo cargo. Madre, he ahí tu hijo. Porque él sabía lo que el hijo, él como hijo, la responsabilidad que tenía con ella como su madre María. Pero ya él no iba a estar. Tengo que dejarle esta responsabilidad a alguien que la cumpla.
Jesús nos enseñó a ser buenos hijos. ¿Cuántos acá somos padres? Pero también somos hijos. Tenemos el ejemplo del maestro. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuestros padres, ¿en dónde están? Los que vivimos lejanos de ellos. El teléfono. Lo llamamos, ¿cómo estás, papi? ¿Cómo estás, mami? ¿Te sientes bien? ¿Has ido al médico? ¿Te tomaste la pastilla? A la distancia de un teléfono para saber cómo está tu papá y tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre, dijo Jesús, para que te vaya bien. Y si en esta expresión algo Jesús demostró a cabalidad, es ser buen hijo. Fue buen hijo en el cielo y también lo fue en la tierra. Dios te bendiga en este día. Mi hermana Ochi con nosotros. Gloria al Señor. Santo es el Aleluya. Santo es el Señor. Un aplauso a ese Rey de Reyes. Tenemos la cuarta palabra y estamos en el punto culminante de Cristo. Y dice Mateo 27, capítulo 45. Verso 45, perdón. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra y hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si vamos a la palabra, al idioma de Jesús, que era el idioma arameo, no el hebreo, se estaba culminando allí. Allí dice, en el arameo, dice que Jesús llamó a Elohim. Muchos creían que era Elí, pero lo que Cristo estaba diciendo allí era Elohim, Elohim, llamando a aquel Dios que Moisés vio como el Todopoderoso. Dios mío, lama proviene de la raíz LMNA, que significa para este propósito, y sabactani significa abandono. O sea que lo que Jesús estaba hablando en arameo era: Dios mío, este abandono tiene su propósito. Yo no sé por qué tipo de abandono tú has pasado. Yo no sé si eres viuda. Yo no sé si tu padre y tu madre te dejaron. Yo no sé si tu hijo o tu hija te ha abandonado. Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás pasando. Pero hay algo que Dios me ha enseñado aquí, que hay un propósito en el abandono. Dios mío, este abandono tiene su propósito. Llamado el grito de la desolación, el grito de la desesperación. Hay un dato curioso cuando Melina decía que Jesús habló de la palabra Padre. Y aquí Jesús está exclamando: no al Padre, no el Hijo al Padre. Jesús ahora está en su humanidad, en esa doble naturaleza, poniéndose en el lugar tuyo y mío, que correspondía en ese momento el infierno, el calvario del infierno. La humanidad de Jesús, poniéndose en el lugar mío, en el lugar tuyo. Hay algunos fundamentos. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 que Él no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros. Dice el libro de Gálatas que Él nos redimió por de la maldición de la ley. O sea que hay un fundamento puesto aquí por el apóstol, diciendo que lo que Jesús estaba haciendo allí era lo que te correspondía a ti y lo que me correspondía a mí. Y dice el libro de los Hebreos capítulo 2 verso 17 que era necesario. Yo no sé si tu crisis, ¿a quién tú estás aclamando? Pero es necesario tu crisis, porque es necesario que acontezca. Ahora, ¿a quién tú estás clamando en tu crisis? Porque Cristo clamó al Elohim. El problema de nosotros cuando estamos en crisis es que a veces clamamos y no al Elohim. Inclusive muchos de nosotros clamamos a Dios mío, pero usando el nombre de Dios en vano. Con enojo: Dios mío, ¿qué es esto?
pero el Elohim de Dios es otro clamor. Martín Lutero no entendía esto y decía: Dios mío, ¿cómo es que Dios abandonó a Dios? La más terrible agonía sufrida por nuestro Señor Jesucristo se efectúa en este momento. Y hay algunos principios que voy a decir en menos de 2 minutos. Primer principio: el silencio se percibe como ausencia de vacío. El silencio se percibe como falta de ruido, provocando en nosotros inseguridad, duda, temor, pues no sabemos lo que está sucediendo en el silencio. Ahora el silencio de Dios es diferente, porque yo debo aceptar mis límites. Jesús en su humana vivencia, en su doble naturaleza, entendió que había un límite ahí, que ahora le correspondía a Dios. En la comunicación, en la narración, el silencio tiene un significado. Es una pausa reflexiva para ver más con claridad o la comprensión del texto. En la música, el silencio significa pausa para entrar en la armonía con el ritmo y la melodía para la recreación del oído. El silencio es necesario, dile a tu hermano. En el silencio hay algo de Dios que yo no alcanzo a comprender, porque en el silencio se escucha a Dios. El silencio de Dios no es ausencia, es otra cosa, es un lenguaje diferente que Dios quiere enseñarnos, porque siempre estamos hablando. El silencio trabaja en nosotros. La presencia de Dios misma no habla en cada silencio. El Salmo 22, que es un salmo que dicen que es un salmo mesiánico porque está hablando de ese padecimiento de Cristo. Dice el salmo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo, dice David. ¿Qué era lo que David estaba experimentando aquí? Estaba experimentando el silencio de Dios. Pero hubo una pausa porque hay un selat. Hay un selat de Dios para tu vida. Yo no sé si tú estás clamando por algo. Yo no sé si tú estás pidiendo en este momento, aleluya, algo en tu vida. Pero si hay un silencio, clama al Elohim. Luego que David hizo pausa, empezó a alabar. Y dice el verso 3: porque tú eres santo, tú habitas entre la alabanza de Israel. Y dice: y clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hay un tiempo en la vida que cuando Dios hace silencio, es el momento de Dios empezar a abrirte tus ojos para que veas sus maravillas. Dios te bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Concédame 7 minutos y un poco más. Vamos a entrar a la palabra inmediatamente. Juan capítulo 19, versículo 28 al 29 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, una esponja, y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Fíjese que nosotros no podemos pensar en la pasión de Jesús sin conmovernos, porque realmente este fue un acto cruel que sobrepasa nuestra capacidad de sentirlo y de entenderlo. Fueron muchas las cosas que Jesús vivió durante ese momento de la pasión. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, una de las palabras que pronuncia es: tengo sed. Cuando Jesús dice que tenía sed, estaba demostrando con este hecho que Él era un hombre,
que no era un fantasma como enseñaban los gnósticos. Estaba demostrando que su divinidad no le restó a su humanidad. Nuestro Señor sintió sed como puede sentirla cualquiera de nosotros. Sintió sed como puede sentirla alguien que está perdido en un desierto sin agua. Después de haber perdido gran cantidad de sangre mientras había sido azotado y los clavos habían traspasado sus manos y sus pies, Jesús sintió sed. Dicen los estudiosos sobre el fallecimiento humano que la sed es común en aquellos que mueren de la manera que murió Jesucristo, quien perdió gran cantidad de líquido en ese momento de su cuerpo. Cuando eso ocurre, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar. De tal manera que el que atraviesa tal situación, lo único que puede sentir es una fuerte sed. Esto consiste con las palabras dichas en el Salmo 22, en los versos 14 y 15, donde dice: he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en polvo de la muerte. Recordemos que en el caso de Cristo, la última vez que Él tomó algo fue cuando celebró un día antes la última cena al junto de sus discípulos. En ese momento ya eran cerca de las 12 del día. El sol estaba en su apogeo. Jesús había pasado largas horas de maltrato y sufrimiento. Por tanto, en ese momento lo único que clama el Mesías es: tengo sed. Desde su nacimiento en su vida y hasta su muerte, Jesús siempre cumplió las escrituras. Nada ocurrió por casualidad ni por coincidencia. Todo estaba dentro del plan divino. La palabra de Jesús con relación a su sed desde la cruz fueron también un cumplimiento de las profecías acerca de su persona. Dice el texto que Jesús exclamó: para que se cumplan las escrituras. Se refería específicamente a dos profecías que debían cumplirse en él como Mesías. La primera en el Salmo 22, versículo 15, cuando dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. La segunda, Salmo 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Justamente en ese momento, cuando Jesús exclamó: tengo sed, dice la palabra que había una vasija con vinagre, donde uno de los soldados romanos tomó una esponja, la empapó y se la puso en la boca a Jesús. El vinagre en ese tiempo era utilizado por los soldados romanos para hacer morir de una manera rápida a quienes eran crucificados, pero a la vez era utilizado para mitigar el dolor de quienes estaban pasando por el momento de crucifixión. Resulta muy interesante y hasta irónico que Jesús estuviera pidiendo agua. Él mismo había dicho en la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el mismo que, según nos dice el apóstol Pablo, que Él es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Pero ahora vemos a Cristo, la fuente de agua de vida, diciendo que tiene sed. La sed que Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue precisamente para que ninguno de nosotros jamás tengamos sed.
Jesús dijo, tengo sed, porque Él es el sustituto que sufre por nuestro pecado. Adán comió el fruto prohibido con la boca, y por lo tanto, a través de la boca de Jesús, a través de su boca, salió el fruto que envenenó a toda la humanidad. A través de la boca del primer Adán, todos sus descendientes estaban muertos en sus pecados. Así que era apropiado que el último Adán, Jesús, debía pagar el precio del pecado de la boca del primer Adán, a través del sufrimiento, del dolor en su boca. La boca de Adán fue la puerta al pecado, y por lo tanto en la boca de nuestro Señor Jesucristo fue expuesto el dolor, para que nosotros fuéramos liberados de una vez y para siempre. Podemos concluir diciendo que Jesús, siendo la fuente de agua de vida que salta para vida eterna, tuvo sed, para que todo aquel que cree en Él no tenga sed jamás. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, amados. Gloria a Dios. Wow, ya arrancó. Gloria, Padre. Juan, el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Ya en la parte final de estas 7 frases, 7 palabras de Jesús en la cruz, dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Me gusta eso que dice, entregó el Espíritu, porque Él decidió cuándo hacerlo. No los hombres, no las circunstancias, Él mismo ya había decidido, ya ha llegado el momento. Esta frase, consumado es, bastante conocida por todos, indica específicamente la culminación de la obra redentora, de la obra del rescate de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos escuchado muy popularmente la traducción griega, tetelestai, que significa esto mismo: ya he terminado, he concluido y hasta aquí ha llegado mi tarea, la he completado. En algunos textos, en algunos documentos legales de la historia, se podía encontrar esta misma frase a modo de una especie de sello sobre documentos específicamente que tenían que ver de dinero. Y el sello era tetelestai, es decir, está pagado, repita conmigo, totalmente. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Él pagó tu deuda y la mía totalmente, no a medias, no por mitad. El sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo satisfizo totalmente la demanda del cielo en un sacrificio expiatorio por ti y por mí. La pagó por completo. Y tu vida y la mía tiene un sello que dice que ya tú no debes nada en el cielo, porque Cristo pagó por ti y por mí. Así que cuando Cristo dijo consumado es, está diciendo he terminado mi obra. Eso fue lo que Él hizo y pagó. Y su sacrificio, como ustedes han escuchado, fue perfecto, porque la ley decía que todo animal que se ofreciera en sacrificio tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto. Los defectos hablaban de nuestros pecados. Por eso pudiera aparecer uno por ahí que dijera, yo me voy a sacrificar por la humanidad, yo voy a morir por todo. Puede que aparezca uno por ahí un detalle. Quien haga eso es un vil pecador, es imperfecto. Solo Cristo Jesús vivió en esta tierra sin mancha alguna, sin pecado alguno. Y por eso, cuando se sacrificó en la cruz, lo hizo de la manera que agradaba al Padre, sin mancha, sin pecado, sin arruga, para nuestro Dios. Consumado es. ¿Y qué fue lo que terminó nuestro Señor? Muchos quizás no entiendan por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué tenía que morir uno que nunca hubo pecado? ¿Por qué tiene que morir por todos los que han pecado? Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Sencillo, en primer lugar, ninguna deuda desaparece en sí misma.
Si de repente tú tienes una deuda y al otro día parece que no la tienes, créeme que fue que alguien la pagó por ti o te fue perdonada. Pero las deudas no desaparecen. ¿Cuántos saben eso? La deuda no desaparece porque desaparece. Ya no debo. No. Si ya no debe fue que alguien pagó por ti. Y te lo voy a explicar de esta forma. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos limpiado algún lugar. Algunos quizás son alérgicos a limpiar. No les gusta bregar con esas cosas, pero todos aquí en algún momento han limpiado un cuarto que está sucio, polvoriento, que está lleno de mugre y todos los demás. Como mínimo usted necesita algunos utensilios. Usted necesita agua y como mínimo quizás un swapper. Ojo con esto, el agua que usted va a usar tiene que estar limpia, sin defecto. Porque si usted utiliza agua sucia, lo que va a hacer es a ensuciar aún más el lugar donde usted está. Así que usted toma esa agua y la tira en el piso y empieza a estrujar esa agua con el otro utensilio. Y usted está contaminando esa agua que estaba limpia, esa agua que estaba pura. Usted la agarra y la tira en el piso y está, por así decirlo, mortificando esa agua que estaba en un estado de pureza. Y ahora esa agua que está limpia está llevando en sí mismo la suciedad que había en el piso. Ojo, el agua no tiene la culpa de que el piso estuviera así. Si usted simplemente la está utilizando para limpiar algo. Y ahora esta agua que estaba limpia ahora termina estando sucia porque usted la usó como instrumento para limpiar un lugar. Ojo con lo que le estoy diciendo. No fue que usted llegó a un sitio y dijo que se desaparezca la suciedad. No, algo usted tuvo que ensuciar para limpiar otra cosa. Y así mismo hizo el Señor con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él se va a bautizar, Juan el Bautista lo presenta de la siguiente forma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la obra que Cristo terminó en la cruz. Quitó el pecado tuyo y mío. Y aquel que nunca se había contaminado terminó ensuciándose. Terminó lleno de polvo del pecado, de la mugre que él no había cometido, que tú y yo habíamos cometido. Por tanto, cuando Jesús dijo consumado es, había terminado la obra de expiación sustitutiva por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que a ti te tocaba y que a mí me tocaba. Por lo tanto, el pecado no se quita así por así. Dios utilizó a Cristo para limpiar nuestra deuda. Nuestra deuda. ¿Cuántas deudas tú has tenido que ya no tienes que pagar porque Cristo la pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario? El pecado no se quita porque se quita. Cristo lo quitó por ti y por mí porque Él podía hacerlo, porque nunca pecó delante de nuestro Padre Celestial. Pastor Tejada, pase por aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, me toca la última palabra en estos minutos que nos quedan. No se preocupe, hermano, ya no estamos yendo. Amén. Agarre la cartera. Amén. Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 44, por favor, desde el verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Bien, hermanos, antes de darle la palabra, quiero brevemente darle el contexto de lo que queremos dejar impreso en sus corazones. Luego de estas 6 extraordinarias exposiciones de las palabras de Jesús, queremos recordar quién era Jesús. ¿Y cuál era la expectativa con Jesús? La expectativa que tenía todo el pueblo con Cristo, la gente que le seguía. Recuerden que a Jesús lo veían como el Mesías,
El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías prometido de la casa de David, que iba a poner de nuevo el reinado de David y que Israel iba a vivir nueva vez bajo la monarquía que Dios había establecido con la casa de David. Y de la casa de David iba a venir el rey. Jesús cumplía todos esos requisitos para establecer un reino nueva vez que sería eterno. Los que seguían a Jesús, los discípulos de Jesús, veían en Jesús este Mesías prometido. Se habían levantado muchos diciendo que eran los Mesías o que eran el Mesías. Se estima que más de 50 personas en el mismo tiempo que Jesús predicaba se autodenominaban como los Mesías. Y mucha gente seguía, muchos líderes que más que religiosos eran líderes políticos. Para ellos establecer el reino de David, esa era su visión y esa era su prioridad. No era menos con los discípulos de Jesús. Ellos esperaban que Jesús de nuevo viniera y formara, vamos a ponérselo, hermano, en cibaeño, koiné, para que Jesús formara un gobierno nuevo. Jesús era como el candidato presidencial por excelencia. Él era el hombre que tenía todos los números en las encuestas para ganar. Y todo el mundo quería estar al lado del próximo presidente de Israel. Los 12 discípulos iban a ser los del gabinete. Imagínense, hermano, qué bendición. Todos ellos trabajaban con un propósito. Te digo así, de glorificar al Señor. No, hermano, el propósito principal de ellos era pertenecer a ese reino, pertenecer al gabinete, que Jesús le diera mínimo una botella a alguno de ellos. Esa era su visión, hermano. Nosotros nos reímos, pero era así. Ellos esperaban eso. Este es el Mesías, este es el hombre que nos va a poner en buena. Imagino a Pedro: mis hijos, salimos de la pobreza, dejemos de pecar. Porque la gente cree que va al gobierno a hacerse rico. Eso no es cierto. Eso no pasa en estos países. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Eso es por allá. Eso es en Suiza y en esos países desarrollados. Pero, hermanos, imagínense entonces que su líder, la esperanza de Israel, llegando casi, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Llegando al momento de las elecciones, él mismo dice: tengo una noticia para todos ustedes. ¿Cuál, Jesús? Me van a matar y yo me voy a dejar matar. Por eso fue que Pedro le dijo: Jesús, ven acá. Ven. Y lo cogió aparte, vamos a hablar. ¿Recuerdan esa escena? Ahora vean, vamos más para allá porque ya me quedan 50 segundos. Mire ahora. Ya Jesús fue llevado preso. Ya Jesús lo juzgaron. Ya la gente dijo, cuando Pilato pensaba que iba en coche, porque Pilato, la mujer de Pilato lo llamó y le dijo: Pilato, tú tienes ese hombre inocente. Yo tuve un sueño con él. Ese hombre inocente, ten cuidado lo que tú vas a hacer con él. Pilato dijo: no te preocupes, yo tengo un plan. Tengo un plan B. Ahí hay uno que se llama Barrabás, que ese no lo quiere nadie. ¿Quién le va a ganar ¿Quién le gana a Barrabás? Nadie. La gente va a decir que crucifican a Barrabás y no a Jesús. Y se llevó la gran sorpresa que cuando él dijo: ¿a quién quieren que suelten? ¿A Jesús o al desgraciado, al ladrón? Estoy siendo imparcial, dijo él. Al ladrón, a Barrabás. Todo el mundo gritó: ¡a Barrabás! Espérate, ustedes no me escucharon bien. ¿A cuál quieren que suelten? Hermano, y luego de haber sido juzgado, santo, Jesús ahora está crucificado y de una manera vergonzosa, desnudo, abandonado
por su gente. ¿Dónde estaban los 70? ¿Dónde estaban los muertos que él resucitó? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaban los ciegos? Jesús estaba completamente solo. Jesús estaba en el peor momento, humanamente hablando, de su vida. Jesús estaba en el momento de mayor vergüenza, en el momento de mayor oscuridad, en el momento cuando los fariseos, cuando los sacerdotes dijeron: ya lo detuvimos, ya ese hombre no va a volver a predicar, ya ese hombre no va a volver a levantar muertos, ya ese hombre no va a volver a traer las multitudes, está muerto en la cruz, está muriéndose, lo tenemos crucificado, salimos de ese problema, aleluya. Y en ese momento de soledad, de angustia, de vergüenza, Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Jesús dijo: me muero. La gente quizá dijo: se acabó todo, ya no hay más cristianismo, ya no hay más Jesús, ya no hay más predicación, ya no hay más enfermos sanados, aleluya. Pero cuán equivocados estaban, porque en el momento en que él moría era cuando en verdad la iglesia nacía. Gloria a Dios. Cuando Jesús murió, tú y yo nacimos. Si Jesús no hubiese muerto, si Él no hubiese dicho: en tus manos encomiendo mi espíritu, usted y yo no hubiésemos estado sentados aquí ahora. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí ahora? Porque Él murió, porque Él entregó su espíritu. Pero oye bien, Él no se murió cuando la gente quiso que Él se muriera. Porque más de una vez trataron de matar a Jesús. Dice que una vez fueron con piedra, palo, con de todo para matar a Cristo. Dice que Él pasó por en medio de ellos saludándole: ¿cómo están? Y no hicieron absolutamente nada. ¿Recuerdan cuando Herodes le dijo: yo tengo poder para soltarte o para matarte? Y él dijo: ningún poder se te ha dado más que el que viene de arriba. A Jesús no lo mataron, Jesús entregó su vida. Dicen algunos estudiosos que si Jesús no entrega el espíritu, la muerte no se atreve a tocarlo. Aleluya. Por eso Él tuvo que decirle: muerte, ven, 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 entrego mi espíritu. Porque no es cuando el diablo quiera, no es como el problema diga, no es como la enfermedad diga, es cuando Cristo diga. Dile a alguien: no se ha acabado todavía. Hay gente que cree que cuando tú entregaste el espíritu fue para morirte. No, es que van a hacer algo grande. Algo grande. Dígale a alguien: viene mi mejor temporada. Viene mi mejor temporada. Es más, a los discípulos, aunque no lo creían, les convino que Cristo se muriera. A ti, a mí nos convino que Cristo se muriera. A ti, a mí nos conviene lo que nos está pasando ahora. A ti, a mí nos conviene la crisis que estamos atravesando. A ti, a mí nos conviene la situación. ¿Sabe por qué? Porque algo grande viene mejor. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí en esta mañana. Yo no sé si alguien está agarrando lo que Dios le quiere decir. Lo que Dios te quiere decir hoy es: no se ha terminado. No se ha terminado. Tú creíste que ya. No se ha terminado. Ahora es que falta. Ahora es que falta. Como el Señor le dijo a Elías: prepárate, Elías, levántate, porque largo camino te resta. Póngase de pie. No se ha terminado aún. Quizás tú tuviste un fracaso matrimonial, quizás tuviste un fracaso económico, quizás tuviste un fracaso familiar, pero Dios te dice: no se ha terminado todavía. Ahora voy a escribir una nueva historia. Cuando los fariseos pensaron que habían detenido a Cristo, nunca se imaginaron que fue el comienzo de una iglesia poderosa, militante. De ahí entonces fue que se salvó la gente. 2000 años después, estamos aquí. Gracias a Cristo. Él fue indetenible. La muerte no le pudo detener. La tumba no pudo mantenerlo. Él es indetenible. Y lo mejor de todo es que ese mismo poder de la resurrección está en ti y en mí.
no se termina. A mí me gusta mucho la pelota, el béisbol. Amén. No sé si han notado, soy aguilucho. Y hay una expresión que se dice mucho en la pelota y se dice: esto no se acaba hasta que no se termina. Alguien necesita escuchar esta palabra. No se ha terminado todavía. Puede que estés en el suelo, pero no estás destruido. No se ha terminado todavía. Pueda que estés perseguido, pero no desamparado. No se ha terminado todavía. Es más, pueda que haya gente que te haya matado, que te haya puesto la corona de espinas, que te haya atravesado el corazón con una lanza, que te haya enterrado, pero no se ha terminado todavía. Espera el tercer día, espera el domingo por la mañana, porque viene una resurrección. Alguien va a resucitar hoy. Alguien, Dios le está dando esta palabra para que resucite su ánimo, resucite tu matrimonio, resucite tu ministerio. Tus sueños lo mataron, Dios lo va a resucitar. Hoy es un nuevo día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. No se ha terminado todavía. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con... ¿Tú crees que Dios ha invertido tanto tiempo, tanta sangre, tanto esfuerzo en ti para dejar lo que empezó contigo por la mitad? No, no lo creo. No lo creo. Lo que Él empezó lo va a terminar. Fiel, fiel, fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es aquel que la buena obra empezó en nosotros. Será fiel en completarla. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias, Señor. Yo quiero orar en esta mañana por las personas que han venido por primera vez o segunda vez. No han recibido al Señor y quieren hacer la oración de fe. Te voy a pedir que salgas de tu silla rapidito, por favor, y vengas aquí. Vamos a orar contigo juntos. Este día te trajo el Señor para eso. Sal de tu silla, vamos a orar juntos. Este es el día de Dios para ti. Este es el día de Dios para ti. Este es el día de Dios para ti. Aleluya. Dios bendiga a los que pasan. Alguien más que ha venido por primera o segunda vez, quizás pensaba que todo había terminado. Dios te dice: no ha terminado, no ha terminado todavía. No ha terminado todavía, no ha terminado todavía. Empieza una temporada. Empieza una temporada de victoria. Hay alguien más. Dios bendiga a los que vienen. Dios bendiga. Dios bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, por eso, por ustedes, por todos nosotros fue que Cristo murió. Dios bendiga a los que siguen pasando. Aleluya, alguien más tiene que salir de ahí. Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más tiene que salir de ahí. Quizás la vida te ha dicho: ya ríndete. Dios te dice: no te rindas, porque aunque te mueras te voy a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, aleluya. Tú eres Alfa y Omega. Tú eres Alfa y Omega. Oh, aleluya. Es día de salvación. Eres Alfa y Omega. Te adoramos, oh Señor. Eres digno
está aquí el alfa y la omega. Venga, adoramos, oh Señor, eres digno de alabar. Te damos toda gloria, te damos aleluya. Vamos a pedir a las personas que están aquí de frente que cierren sus ojos y vamos a orar. Te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Yo soy